Ahora son las 7 de la mañana, 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Están escuchando Opina Santander a través de la emisora Cultural. En este miércoles, hoy 4 de noviembre, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de un desarrollo científico, una investigación que viene adelantando desde hace varios meses un grupo de médicos y de especialistas santanderianos con apoyo incluso internacional para el desarrollo de una microvacuna, así se ha denominado, para combatir el coronavirus COVID-19. Son 15 los profesionales de la salud en Norteamérica, en Bogotá, Cartagena, Boyacá y también aquí en nuestra tierra, en Santander, que conforman la red de médicos que unió fuerzas en conocimientos y disposición para lograr la creación de esta microvacuna para el COVID-19. A la cabeza de esta iniciativa, el médico santanderiano Fabio Jaramillo, especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y también experto en implantes de células madre. Doctor Jaramillo, gracias por estar aquí en la emisora Cultural con nuestra audiencia. Buenos días. Muy buenos días, encantado de poder compartir con ustedes estos adelantos científicos y llevarlos a la comunidad en general para poder explicar paso a paso qué es lo que deseamos hacer y qué finalidad tiene. Claro, escuchamos al alcalde Juan Carlos Cárdenas este fin de semana hablar de este tema que la verdad no lo teníamos en el radar en todo el cubrimiento que hacemos del coronavirus, y nos habló de esa microvacuna y quedamos un poco confundidos porque los medios de comunicación, nosotros aquí en la mesa de trabajo, pues obviamente dijimos, grandes multinacionales están trabajando desde que comenzó la pandemia en poder encontrar la vacuna para el COVID-19, pero aquí también estamos trabajando en una microvacuna. ¿En qué consiste esto? ¿Esto es una vacuna o es una especie de tratamiento? ¿Qué es lo que se está desarrollando aquí con estos profesionales que usted dirige, doctor Jaramillo? Bueno, le voy a explicar primero qué es una vacuna. Una vacuna normalmente tarda en realizarse entre 22 a 36 meses. El procedimiento de la vacuna es utilizar una epítope o una parte, una cadena proteica que no tenga virulencia para aplicársela a individuos sanos. Esta vacuna, cuando es inoculada al paciente, el paciente tarda entre 6 a 8 semanas para crear una inmunidad natural. Por consiguiente, el paciente empieza a crear su sistema inmune para cuando se enfrente a la enfermedad, el cuerpo tenga ya todo su sistema en estado de alerta, tiene la plataforma para crear todo su sistema de defensa y enfrentar la enfermedad. Ese es el proceso normal de una vacuna. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué fue el nombre de la microvacuna? Porque nosotros no tenemos tiempo y nosotros utilizamos la técnica que se utilizó en enfermedades como la terapia de contención como el ébola, el SARS, el H1N1, que es el uso del plasma de convaleciente. Entonces, los pacientes, cuando se enfrentan a la enfermedad, también generan unos anticuerpos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ir a donde están esos pacientes que ya se curaron, que ya generaron los anticuerpos, utilizar su sangre, aislar el plasma por medio de una técnica que se llama plasmaféresis, y luego utilizar el suero de convalecientes, donde vamos a extraer solo la inmunoglobulina G, o sea, los anticuerpos en una forma más concentrada, para aplicarlos ya sea dependiendo del estado, por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa, para pacientes leveros, severos y críticos. Por consiguiente, un arma que nosotros tenemos para mitigar el impacto de la pandemia en las zonas lejanas, en la misma ciudad, y damos tiempo para que las multinacionales y los laboratorios hagan lo propio de realizar sus estudios complementarios completos, como es el estudio in vitro, ratones, cuadrúpedos, primates, luego en individuos sanos, luego sanos de 18 a 35, de 18 a 60
sanos, luego con comorbilidades, posteriormente pediátricos y luego esperar un tiempo para que se estudie si hay algún efecto secundario adverso. Entonces, todo ese tiempo, toda esa inversión que vale más o menos 600, 700 millones de dólares, pues esperar que ellos cumplan con todo y ya salga la vacuna para todo el mundo tener la tranquilidad de aplicársela, saber qué tiempo tiene de actividad inmunológica cuando uno la aplica y si dependiendo de la información que ellos entreguen, uno debe vacunarse cada año o por ejemplo como la polio al mes, a los 6 meses, al año y a los 5 años para crear ya la inmunológica de por vida, pues obviamente ese sería el caso que nosotros deberemos seguir. Pero entonces, digamos, el grupo científico de nosotros, con el apoyo, gracias a Dios, eso sí, primeramente hay que darle gracias a Dios que primero nos escucharon, tuvieron fe y hemos venido trabajando despacio, suave, sin llamar tanto la atención para que todas las cosas se nos fueran dando sin tanto problema y el apoyo del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, el doctor Germán Gómez de Lizabú, el mismo doctor Juan José Rey de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el hospital universitario en cabeza del doctor Oscar Julián Niño, el Hemocentro, el doctor Sigifredo, que es el sugerente. Sí. Todos han sido personas supremamente invaluables porque han creído, han dado su cuota de confianza en un proyecto que es viable, que es loable y que ya se ha utilizado. Sí. Solamente es organizar las cositas y empezar a hacerlo. No, pues qué interesante, doctor Jaramillo, qué interesante que desde nuestra ciudad, desde Bucaramanga, se esté haciendo esta investigación que ojalá pueda servirle a todo el país y al mundo, por supuesto, para que sirva una forma, que sea una forma de mitigar todo este impacto que ha tenido el virus en la humanidad. Y el ISABU, como lo dice usted, es un elemento importante. El Instituto de Salud de Bucaramanga está apoyando esta iniciativa, la Alcaldía de Bucaramanga también, el alcalde Cárdenas lo hemos varias veces en las últimas horas escuchado hablar de esta microvacuna y por eso también quiero saludar al gerente del ISABU, al doctor Germán Gómez Lizarazo, con quien vamos a conversar también aquí para escuchar sus opiniones, para escuchar sus aportes en este tema de la microvacuna. Doctor Gómez, gerente del ISABU, gracias por estar aquí en la emisora cultural. Buenos días. Señor director Javier, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias, muchas gracias por atendernos. ¿De qué manera se está sumando el ISABU y cómo va a trabajar con este equipo de científicos y de expertos para el tema de la microvacuna, doctor Germán? Primero que todo, un saludo al doctor Fabio Jaramillo. Doctor, muy buenos días, y a Alejandra, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mi doctor, ¿cómo está? Gracias, doctor Fabio. El ISABU, pues, por amigos en común coincidimos con el doctor Fabio y hemos tenido ya múltiples reuniones para trabajar en este tema del COVID-19. Realmente la microvacuna es una herramienta más, un armamento más en esta batalla contra el COVID. Pero es una herramienta diferente, no es un medicamento, es una herramienta que sale de una de las nociones básicas para nosotros los médicos, que es mejorar la defensa del paciente, mejorar la inmunología del paciente. Y eso es lo que el doctor Jaramillo me presentó, un proyecto que consiste en extraer suero. O sea, al extraer el suero estamos hablando de esos anticuerpos. Los anticuerpos son la defensa del paciente inmunológicamente hablando. Ese suero, mediante pues un protocolo científico que el doctor Jaramillo y sus colegas investigadores tienen muy claro y detallado, el suero se procesa y ese suero actualmente, después de procesado, se le inocula a algún tipo de paciente. Específicamente en este primer ensayo que vamos a hacer en este proyecto de investigación son 320 pacientes, entre pacientes
leves, críticos y severos, como lo ha mencionado el doctor Fabio. Este es como el contexto general. Obviamente que hay muchas más detalles, pero ese es el contexto general, Javier. Sí, claro, y por supuesto que allí el Instituto de Salud de Bucaramanga va a jugar un papel importante en poder poner toda su infraestructura, toda la mecánica que ya tiene bien desarrollado, todo el contexto del municipio de Bucaramanga para poder desarrollar la aplicación de esta microvacuna. Lorenzo tiene pregunta. Sí, una pregunta al doctor Jaramillo. No me queda claro por qué el nombre de microvacuna. Segundo, ¿en qué estado se encuentra esta investigación? Y tercero, ¿cuándo se proyecta hacer la fase experimental que ha mencionado el gerente de ISABU? Bueno, el nombre de microvacuna se buscó como para abreviar el tiempo, digamos, de lo que dura producir una vacuna normal. ¿Por qué es una vacuna? ¿Por qué se colocó también la palabra microvacuna? Porque nosotros estamos utilizando un anticuerpo que se ha generado cuando el paciente enfrenta la enfermedad y crea esos anticuerpos. Ese es un proceso inmunológico que se hace o se realiza o se produce cuando el paciente también es vacunado. La cuestión es que en la vacuna usted le inocula al paciente, aquí él se va a enfrentar a la enfermedad. Entonces, la palabra microvacuna disminuye el tiempo, el proceso natural que se haría con la vacuna. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizar ese anticuerpo que él ya generó para que las otras personas que se encuentren en estado leve, severo, crítico, puedan utilizar ese anticuerpo para ayudar a neutralizar. Entonces, como está neutralizando y a su vez puede ayudar a hacer una terapia de inmunología pasiva, entre comillas, podría uno decir que está realizando un proceso también inmunológico de crear sus defensas. Estamos esperando que el INVIMA autorice a la parte institucional como el Instituto de Salud de Bucaramanga para que nosotros iniciemos el trabajo de campo, el cual tiene un tiempo de 45 días, tiempo en el cual se entregarán todos los resultados y posteriormente se procesará o se iniciará los estudios para hacer el escalado para producir esta microvacuna para administrarla a los pacientes que se encuentran en estos estados. Claro, esto ya está en la etapa de autorización por parte del INVIMA para que el ISABU pueda comenzar a hacer su trabajo, ¿no? ¿Cómo se ha planificado, doctor Germán Gómez, cómo se ha planificado desde el ISABU ya cuando la aprobación del INVIMA esté lista para comenzar esa fase, por ejemplo, de seleccionar a los pacientes? Mira, nosotros dentro del ISABU hemos participado en toda la estrategia que ha trazado el señor alcalde y en colaboración con la Secretaría de Salud y Ambiente hemos realizado la estrategia COVID desde que se hizo la búsqueda inicial antes de comenzar la estrategia PRAS, que es la que lanzó el ministerio recientemente, que se está llevando barrio a barrio. Pero inicialmente lo que se hizo fue ir a todos los pacientes que estaban con diagnóstico sospechoso de sintomático respiratorio, y estos pacientes pues se le tomaron pruebas y algunos pues obviamente salieron positivas, y esos pacientes son pacientes que ya los llamamos recuperados o convalecientes. Dentro de estos pacientes pues vamos a escoger 40 pacientes. Esos pacientes deben ser dentro del protocolo, lo revisamos con el doctor Fabio y con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que también revisó el protocolo. Esos pacientes van a ser sometidos a un tratamiento nutricional antes de iniciar el proyecto y extraerle el suero. Igualmente, estos pacientes son voluntarios.
de un consentimiento informado voluntario. Si el paciente quiere ingresar al estudio, ingresa, y si no, pues es netamente su decisión. Igualmente, este consentimiento voluntario le explica pues las consecuencias que pueda traer el extraerle sangre, que realmente pues es algo muy inocuo, pero sin embargo hay que explicarse. Igualmente, dentro de esos pacientes que se escojan serán 40, ese es el escenario. También hay que tener en cuenta, es un tema ya más profundo, más técnico, científico, el doctor Fabio pronto nos puede ilustrar, es cuánto tiempo debe transcurrir en que el paciente fue activo y para entrar al estudio. Tengo entendido que no pueden ser pacientes de muchos meses atrás que padecieron el COVID, sino pacientes de cierto tiempo, un mes o algo, unas semanas, para que tengan mayor carga de anticuerpos. Eso no lo puede ilustrar el doctor Fabio. Pero básicamente ese es el escenario. Vamos a escoger 40 pacientes dentro de este estudio que es para extraerles el suero. Ok, Germán, gracias. Sí, doctor Fabio. Para complementarlo del doctor, se utilizan o se van a solicitar voluntarios que en este momento, después de la PCR, sean negativos para el coronavirus y inician un proceso entre 7 y 14 días de no tener su último síntoma, sea fiebre, tos, pérdida del olfato, y entran en el programa de nutrición porque el paciente acaba de pasar sobre una enfermedad un poco compleja, entonces debemos nutrirlo, darle las adecuaciones para que esté apto, los anticuerpos también, las titulaciones se eleven y posteriormente el paciente pueda donar su sangre para ser extraída el suero. Y ahí obviamente los niveles de anticuerpos de inmunoglobulinas estén demasiado altos para nosotros de ahí poder producir bastantes dosis de microvacuna. Esta microvacuna sortea el problema de la mutación del virus del COVID-19 y en caso que tenga éxito la fase experimental, ¿se aplicaría sobre los pacientes que han mencionado sin importar si tienen o no comorbilidades? Para la primera pregunta, lo que busca la microvacuna es neutralizar la carga viral para que el cuerpo empiece a defenderse naturalmente. Que la lesión del coronavirus en nuestro organismo, por ejemplo, a nivel del pulmón, que lesiona el alvéolo, que produce esa fibrosis, que desencadena esa tormenta de citoquinas, no sea tan lesionante. Entonces, los pacientes, cuando inmediatamente son positivos en la prueba, nosotros inoculamos la microvacuna, inyectamos esa carga de anticuerpos para que el paciente neutralice y empiece su proceso de defensa. Las mutaciones que se puedan dar en los pacientes, todo depende es de el piso térmico, de la parte ambiental de la zona. Por eso una de las ventajas de la microvacuna es que vamos a trabajar con la cepa que se esté dando en la región. O sea, vamos a trabajar con los pacientes de Santander, los pacientes de Bucaramanga. Podemos llegar a tener, que eso lo hemos tenido en cuenta, que esta microvacuna que hagamos acá, la llevemos a Antioquia, la apliquemos y no sirva, porque puede que la cepa que esté aquí sea distinta a la que se encuentre en Medellín o se encuentre en Bogotá. Aún no se sabe, porque esos estudios no lo tenemos y no han estado averiguando qué tipo de cepa está en cada ciudad. Entonces, lo más lógico es tratar de empezar a replicar los protocolos, las concentraciones y todo lo que tenemos que hacer para que cada ciudad empieza a hacer lo propio. Pero si en el estudio más adelante, obviamente, logramos que esta microvacuna,
que se haga acá en Bucaramanga, se lleve a Medellín y mejore, obviamente pues nosotros digamos, la podríamos escalar y mirar cómo se podría hacer eso, pero obviamente eso es a un futuro. Y en relación a los pacientes, obviamente vamos a buscar, a utilizarlos todo tipo de paciente, leve, severo y crítico, con o sin comorbilidades, porque el paciente que se va a tomar es un ensayo clínico aleatorizado, no nos interesa qué comorbilidades tenga, sea diabético, hipertenso, obesidad mórbida. No es tanto la relevancia que tenga esa comorbilidad. Sí nos puede no complicar, pero sí es una que nos va a certificar, a demostrar que el inocular grandes cantidades de inmunoglobulina a los pacientes que tengan o no tengan comorbilidades será bien recibida. Sí. Ejemplo, podemos tener un paciente leve, hipertenso, un paciente sano y un paciente con diabetes y obesidad, y aparte de eso pongamos un problema de hipertiroidismo. ¿Qué se va a analizar acá? Aquí se va a analizar es los tiempos de estancia en casa, los pacientes que van a estar en unidad hospitalaria o los que se encuentren en UCI. Entonces, podemos encontrar un panorama de que el paciente que se encontraba en la parte de hospitalización era un paciente sano y un diabético, los dos salieron mucho más rápido para su residencia. Los que estaban hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, la estancia de 7 a 14 días se redujo a 6 días o a 5. No tuvieron que hacer la intubación orotraqueal. Que el paciente que se encuentra hospitalizado en casa, los 7 o 8 días apenas duró 2. Que la pérdida de la anosmia, la pérdida del olfato, que dura 20, 30 días, ya no dura sino 5. Sí. Entonces, todos esos datos son los que vamos a presentar y llevar, obviamente, señor alcalde, la parte institucional, con el doctor Germán, que eso es lo más bonito y lo más importante que siempre hemos querido, que haya ese respaldo institucional, que las universidades estén involucradas, para que no se crea que es un tema como muy, digamos, folclórico, que es algo como traído de los cabellos. No, estos proyectos se han realizado con toda la parte científica, pasaron las pruebas de los comités de investigación, pasaron las pruebas de los comités de ética médica, todo fue lo que se necesitó hacer, se hizo. Todos los requerimientos científicos, académicos, lo logramos y obviamente ya pudimos radicar el INVIMA gracias a, obviamente, con la ayuda de la parte institucional. Entonces ahora sí, nosotros estamos tranquilos como institución, como grupo científico, también como por parte de la alcaldía, de que cumplimos. O sea, nosotros, este proyecto es un proyecto serio, loable, muy acertado. Se han utilizado estos protocolos, digamos, o esta técnica para pacientes con ébola, H1N1, SARS. O sea, la terapia de convalecientes no es nueva, es vieja, solamente es retomarla, modificarla, como decir, hacer una remasterización y tratar de entregarla para que se mitigue ese impacto pandémico que ya más adelante se va a hacer endemia, porque tendremos que convivir con él. Entonces, mientras sale la vacuna, que obviamente tan pronto salga, yo me la voy a colocar, una vacuna que no tenga ningún efecto colateral, que tenga todos sus estudios en regla, claro que me la pongo, sí. Porque pero mientras tanto, para evitar de que ese paciente que se encontraba en estado severo y era con una alta probabilidad de ingresar a la UCI, a que fuera intubado, no llegue a eso. ¿Por qué? Porque tiene esa microvacuna, tiene esa carga de anticuerpos que neutralizará esa carga viral que desencadenará a que ese paciente caiga en ese estado. Entonces, a eso es lo que nosotros le apostamos, es evitar
que los pacientes se nos vayan a agravar, Claro. que la estancia que se mejore. Esta es una muy buena alternativa para poder mitigar la crisis del coronavirus mientras se conoce la vacuna definitiva, sea de la que sea de donde venga. Y esto tiene un respaldo institucional, como lo decía el doctor Fabio. Doctor Germán Gómez, gerente del ISABU, ¿ese respaldo institucional le está costando mucho a la alcaldía, al ISABU? Esto significa una gran inversión de recursos económicos, de infraestructura, recursos médicos. ¿Qué está poniendo el ISABU para el desarrollo de esta microvacuna? Buena pregunta, muy buena pregunta. Javier, ese es un tema que no le está costando sino el tiempo que hemos invertido en el comité, el tiempo que hemos invertido en las reuniones con el doctor Fabio. El grupo investigador del doctor Fabio Jaramillo tiene dos componentes, un componente científico y un componente financiero. Ellos tienen unos donantes nacionales e internacionales que van a asumir unos costos que serán los del procesamiento de los sueros. Ese es un tema que ya se planteó y así está estructurado dentro del proyecto. Esos sueros serán procesados en el hemocentro del hospital universitario y ese procesamiento se le pagará al hospital universitario. El ISABU aporta la base de datos de los pacientes que conocemos en COVID dentro del proyecto COVID, igualmente los pacientes que ingresan tanto sintomático respiratorio y que después terminan siendo COVID positivos, que han estado hospitalizados o que han estado en consulta, ya sea en el hospital de campaña recientemente instalado o en las unidades de cuidado intermedio que han estado hospitalizados como COVID positivos. Esos pacientes, algunos serán llamados y si voluntariamente ingresan al proyecto, pues serán los que se les tomará el suero. Igual con los pacientes a los que se les inoculará, serán pacientes a los que necesariamente tendrán que tener un consentimiento informado por parte de la familia. Si el paciente no está consciente y si el paciente pues es el mismo paciente el que toma la decisión, será el consentimiento informado. Recordemos que todo tratamiento puede tener un efecto secundario, una iatrogenia, y a este tema pues tenemos que explicarle a nuestros pacientes qué es lo que puede llegar a suceder si se presenta algún tipo de iatrogenia. Eso es básicamente lo relacionado con el costo. No, sí. Pero esto es la mejor noticia y es que esto no le está costando mucho al municipio. Es decir, es un trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo el grupo de científicos y que tiene el respaldo institucional para la gestión con el INVIMA y todas esas cosas, para reforzar, para darle cara a través del ISABU, del Instituto de Salud de Bucaramanga y la Alcaldía. Pero es una muy buena noticia que no se necesiten millones y millones de dólares para poder desarrollar esta microvacuna. María Angélica. Doctor Jaramillo, creo que el doctor Gómez ya nos dio algunas luces de esta pregunta, pero sí es muy interesante aclarar que por ser un anticuerpo que será administrado luego de un proceso científico que ya nos han explicado ampliamente, será necesario buscar a personas que ya superaron la enfermedad para proveer el desarrollo de la microvacuna. Se lo pregunto porque habrá oyentes que ya superaron la enfermedad que querrán hacer parte de esta investigación. ¿Hay una especie de convocatoria o la van a manejar internamente con los registros clínicos que existen? Bueno, primeramente vamos el primero es el señor alcalde que muy gentilmente se prestó para iniciar esta parte. Se utilizarán los que se encuentren en la base de datos reciente, deben cumplir ciertos criterios que están en el protocolo. Vamos a necesitar 40, con los cuales vamos a producir o adquirir 320 dosis, con ese vamos a hacer ese primer protocolo. Entonces, ya después de que nosotros demos ese parte, yo aspiro que mi Dios nos permita que todo esto salga perfecto, dar las buenas noticias, entonces ya buscaremos, haremos una convocatoria a las personas, se hará un proceso de divulgación, de generación, que eso obviamente ya esa parte tendremos que entrar a organizarla con la alcaldía.
Para complementar con lo que dijo el doctor Germán, nosotros, el grupo científico, la Fundación de Naciones Humanitarias, la Clínica de Regeneración Celular, la Fundación Clínica de Regeneración Celular, que es digamos, la que ha recogido los fondos privados de pacientes que han sufrido X enfermedades, pero han tenido muy buenas respuestas. Son donantes anónimos que han ingresado o han donado dinero para esta causa, puesto que ya creen en el grupo científico, conocen a los médicos, a veces hay, por ejemplo, en mi caso, muchos pacientes míos me han donado, doctor, nosotros donamos esto para que usted saque su microvacuna, saque todo adelante. Ujú. Entonces, esa propuesta que fue muy bien aceptada con el doctor, por el señor alcalde, de nosotros unirnos. Aquí no es de invertir múltiples, sino hacer las cosas simples, sencillas. Ya posteriormente que logremos todo, ya tendremos que nuevamente sentarnos a articular muy bien cómo es esta escalada. Pero el proyecto como tal, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho de una forma privada para no tener problemas de que los recursos, por ejemplo, que la alcaldía, nosotros solicitáramos algo, hubiera algún problema, se genera alguna discrepancia, después se generara una suspicacia de decir es que están sacando una plata para un proyecto ficticio, en fin, entonces Mm. para nosotros quitar esas cosas, esos malos entendidos, malas preguntas, cositas así que no tienen, nosotros nos autoprotegimos, dijimos, no, pongamos nosotros la plata, nosotros somos los que estamos haciendo lo del grupo, sacamos esto adelante, cuando ya tengamos el éxito, obviamente por eso le compartimos con las universidades, tuvimos el aval, porque eso también es algo de fortalecimiento, entonces ya cuando tengamos todo eso, obviamente ahí sí, bueno, ya muchachos, sentémonos, vamos a reorganizar, porque ya para esta escalada será, aparte de eso, obviamente ya el ISABU, la alcaldía, tendrán armas para poder demostrar de que cualquier dinero que se vaya a sacar o lo que se vaya a hacer, lo que necesite, esté respaldado por algo real. Y Claro. así evitar que otras personas, mire que están quitando esto, mira que van a hacer aquello. No, aquí es lo más transparente, lo más fácil, lo más sencillo, sin generar polémicas, sin problemas, nada, para que todo salga muy bien. Uno de los pacientes sobre los cuales hay expectativa en la evolución de su contagio del COVID-19 en Santander es Alejandro Galvis Ramírez, el presidente de Vanguardia. Lleva ya cerca de 50 días en UCI. La pregunta para el doctor Jaramillo, con la experiencia que ustedes han tenido con este tratamiento en los casos que han mencionado de ébola, de SARS, de H1N1, ¿ustedes proyectan que se puede reducir el tiempo de estancia de un paciente en estado crítico en UCI en cuántos días? Pues una pregunta muy, pero muy interesante, porque eh, hay que explicar primeramente la acción del coronavirus. Normalmente un virus, ejemplo, el HIV, inicia como la punta de una pirámide y termina en una base amplia, grande. En el coronavirus es distinto, inicia como una base y termina en punta. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos? El nivel de carga viral ya es muy poco, ¿ya? Eh, ¿Por qué lucha el paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos? Tratar de recuperar la funcionabilidad del órgano, porque el SARS ya realizó y ya hizo el trabajo, o sea, ya destruyó. Cuando se activa la tormenta de citoquinas, que todo va dependiendo de la plataforma inmunológica que nuestro cuerpo tenga, hay un punto en el cual todas estas citoquinas se activan, puesto que no conocen el virus. Mm. Entonces
destruyen literalmente el sitio donde se encuentre. Entonces, si están en pulmón, si están en, por ejemplo, rodilla, el anticuerpo va a destruir el órgano. Entonces se forma la fibrosis, se forma el daño. Entonces, a veces, así el paciente tenga la intubación orotraqueal, tenga el ventilador, a veces el aire no va, el oxígeno no va a entrar porque está severamente inflamado el alvéolo, está fibrosado el tejido. ¿Qué hace en este momento la microvacuna? La microvacuna lo que va a hacer es que con sus anticuerpos, lo que va a empezar es a que ese pequeño carga viral que haya se detenga, que no vaya a haber un aumento digamos, de ataque inmunológico y que el cuerpo tienda a autorrecuperarse, de darle esa facilidad de que no esté defendiéndose, sino que intente empezar a recuperarse. O sea, esto es como un salvavidas. No quiero generar una expectativa de que todo paciente con UCI que llegue, inmediatamente le pongo la microvacuna y si estaba en 20 días, en 2 días sale. Eso sería una afirmación poco coherente. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a que el cuerpo reaccione. Eso es lo importante. En la experiencia que uno ha tenido, depende del deterioro que se haya dado en la unidad de cuidados intensivos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las enfermedades adquiridas en UCI, las infecciones, las neumonías nosocomiales, infecciones a repetición, pacientes de edades avanzadas han tenido ya, un ejemplo, infecciones de vías urinarias a repetición, por consiguiente, la bacteria es resistente y podemos tener la mala fortuna de que estando en unidad de cuidados intensivos, una E. coli o una Klebsiella se desarrolle y sea de las que se encuentren multiresistentes. Entonces hay que utilizar ya un antibiótico, una colistina, una tegeciclina, puesto que ya no hay ningún antibiótico que pueda combatir. Claro. Entonces eso nos complica el cuadro clínico. Entonces ahí jugamos, por eso siempre tengo unas palabras muy importantes, que la ciencia y la fe siempre van de la mano. Entonces tenemos que tener mucho esa fortuna, esa suerte, esa bendición de Dios, que todo se nos dé y podamos sacar adelante todo y el paciente obviamente reaccione y salga. Bueno. Pues en este aporte de la ciencia de este grupo de especialistas encabezado por un santanderiano, por el doctor Fabio Jaramillo Contreras, tenemos mucha fe. Y le agradecemos mucho, doctor Jaramillo, por esta iniciativa, por este trabajo, por su aporte a la humanidad, porque finalmente esto nos va a servir a todos. Ojalá que se pueda desarrollar, que tenga la autorización del INVIMA, que las siguientes fases se puedan dar. Estaremos muy pendientes y nos sentimos muy orgullosos. Le agradecemos mucho, doctor Jaramillo, por acompañarnos estos minutos, por explicarnos en qué consiste la microvacuna y mucha suerte, mucho pulso. Y desde aquí le hacemos mucha fuerza para que todo salga muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Javier, a la doctora Alejandra, al doctor Germán nuevamente, al doctor Juan Carlos Ley, el ingeniero, a todo el equipo de trabajo, que gracias a Dios esto ha puesto todo para que esto salga adelante, a ustedes por tener este tiempo para poderles explicar, que puedan disipar sus dudas. Y cuenten con nosotros como institución, como médicos y como amigos, claro, como personas sí, como común y corriente, y cuenten con nosotros en lo que necesiten. Estamos prestos a lo que sea. Ahí está el doctor Germán, gran amigo, y cualquier cosa, con mucho gusto. Doctor Germán Gómez, gerente del ISABU, muchas gracias por atendernos, por explicarnos el trabajo que está haciendo también la institución, la entidad, por el desarrollo de esta microvacuna y el reconocimiento para todo el equipo de trabajo del ISABU por este respaldo que está haciendo al desarrollo científico. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por la invitación. A Alejandra, muchas gracias. Y a Lorenzo también un saludo. Las 8 de la mañana, 9 minutos. Suponemos que ustedes tienen muchas opiniones, reacciones a esto que acabamos de conocer, que está en desarrollo, que es una iniciativa de investigación de la Casa
de aquí, de mucho talento santanderiano, con apoyo obviamente de universidades, de expertos a nivel internacional también, pero que si tiene buen término, seguramente nos dará pues la posibilidad de enfrentar mejor el coronavirus, de enfrentar mejor la pandemia y por supuesto de poner en la opinión pública, poner en evidencia el gran talento que tenemos los santanderianos también para la ciencia, la tecnología y la salud.